proporción de rompimiento entre entrenamiento y prueba. Noten una cosa importante en esta parte de la proporción entre entrenamiento y prueba. Algo importante entre la proporción de rompimiento entre entrenamiento y prueba es el hecho de que yo quiero probar el algoritmo. Quiero probar mi algoritmo. Eso es yo realmente lo que yo quiero hacer. O sea, tengan en cuenta eso. Yo quiero probar mi algoritmo. Quiero probarlo porque lo que yo quiero, recuerden que en Machine Learning, a mí siempre me gusta hacer la analogía con un adivino. Y digamos que acá el adivino, yo quiero probar si el adivino lo hace bien o lo hace mal. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, pocos datos, hablemos que pocos datos, menos de 1000 datos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo con 1000 datos, o hagámoslo un poco más difícil, hagámoslo, por ejemplo, muy pocos datos? ¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo, 100 datos y yo quiero probar el adivino? Entonces, digamos que acá yo tengo 100 datos, muy probablemente yo voy a querer romper algo del estilo 60% por entrenamiento y 40% por prueba. ¿Y cuál es la razón de este rompimiento? Bueno, la razón es que miren que 40% de 100 datos son apenas 40 datos en los que yo voy a probar. La confianza que yo tengo en este resultado es bastante pobre, porque son solo 40 datos. ¿Listo? Normalmente, bueno, en estadística hay muchas veces que nosotros después de 30 datos tenemos una confianza alta. En Machine Learning, 40 datos de prueba son bien pocos. Y puede ser que yo de un resultado, lo más seguro es que no sea así. ¿Qué pasa cuando ya tengo pocos datos? Bueno, pocos datos pueden ser algo menos de 1000. Digamos acá ya un rompimiento 70-30, ya nos empieza a dar un poco más de tranquilidad. Pero es que acá ya el 30% estaríamos hablando de 300 datos. Comparado con los 40 que teníamos antes, pues ya se nota que estamos probando sobre una variedad más alta de datos. Aún así, siguen siendo pocos datos. Cuando tenemos, lo podemos llamar como un nivel medio de datos, que eso sería algo así como menos de 50.000 datos o menos de 60.000 típicamente. Vámonos, menos de 100.000. Esto no hay una regla exacta, cada científico, con respecto a qué tan potente quiero hacer la prueba o qué tantos datos quiero dejarle al algoritmo para que entrene. Voy a modificar un poco este porcentaje. También depende mucho del problema que esté haciendo, que esté resolviendo, disculpen. Entonces, no tener ese caso, que tener algo como un 80-20, ya un 20% de 100.000 datos, estaríamos hablando de 20.000 datos. ¿Listo? Entonces noten ya 20.000 datos de prueba. Ya es un montón. Entonces ya tener tantos datos de prueba, pues ya realmente, ¿será que tener 20.000 o tener 10.000 o tener 40.000 hace alguna diferencia? Lo que pasa es que entre más datos yo tenga de prueba, la media, a menos de que tenga datos atípicos, esa media
va a converger algún valor. Yo tengo la media de valores, por ejemplo, de 20.000 valores de alguna métrica. Si yo tengo la media de esos valores, a menos de que una de las métricas se me vaya a un número muy grande, por ejemplo, infinito o a menos infinito, ese valor va a tender a converger en algún punto. En algún punto X, el valor, a pesar de que yo le sume una métrica más, ese valor ya va a converger en algún punto. Por eso es que ya cuando ya tengo más de 100.000 datos y ya, por ejemplo, cuando tengo muchos datos, como pasa, por ejemplo, en Deep Learning, que típicamente tengo más de 100.000 datos, que son datos como 1.000.000, 10 millones, 100 millones. Ahí ya lo típico es que yo diga, bueno, pues en ese caso, pues tener un 95 a un 99% para entrenamiento y tan solo un 5 o un 1% para prueba es suficiente. Pero es que noten que, por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 de datos, bueno, si yo tengo, por ejemplo, 1.000.000, vamos acá, 1.000.000. Bueno, pongámoslo acá, como lo voy a dejar ahorita, más de 100.000 datos. Y noten que, por ejemplo, el 1% de 1.000.000, yo tengo 1.000.000 de datos y tengo el 1% de 1.000.000, eso ya me estamos hablando de que tendría 10.000 datos. Entonces noten que 10.000 datos es un montón y vuelve a pasar ya lo mismo. Es decir, la media, que es la media de esa métrica, pues realmente ya tener 1%, 2% o tener 20%, realmente no va a hacer mucho la diferencia con la media, porque la media después de, si ustedes hacen una media, por ejemplo, de 1.000 valores, ya un solo valor, su importancia sobre la media, a menos de que se vaya como un valor extremo, como lo explicaba ahorita, su importancia sobre la media se ve bastante disminuido. Entonces es por eso que típicamente ustedes encuentran que cuando yo tengo muchos datos, los particionamientos ya se empiezan a hacer de este estilo. Y es por esto que les explico acá. Es porque cuando yo tomo la media, ¿cierto? Ya sea de la métrica que esté teniendo, entre más datos yo tengo, ¿cierto? Menos importancia tiene un dato solo. ¿Listo? No, no sé si es claro, José. Así fue José. No, no fue José, fue Luis el que hizo la pregunta. Sí, 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 fue claro. Dale, gracias. No, a ti por la pregunta, Luis. Dame un segundo, por favor.